Era una tranquila noche de octubre de 1993 en Petaluma, California, cuando una tragedia oscura e inesperada comenzó a desarrollarse. Polly Klaas, la que apenas tenía 12 años, estaba disfrutando de lo que debía ser una inocente fiesta de pijamas con sus amigas. Las risas y el entusiasmo llenaban la habitación, pero de la nada, la casa que hasta ese momento parecía segura y acogedora, se convirtió en escenario de una de las historias más desgarradoras de secuestro en la historia de Estados Unidos. En cuestión de minutos, Polly desapareció de su propio dormitorio, secuestrada por un hombre que cambiaría para siempre la vida de su familia y de una nación entera. Era una noche normal para la familia Klaas, quienes vivían en un barrio tranquilo. Polly, emocionada por tener a sus amigas en casa, no imaginaba que esa noche quedaría grabada en los titulares. Cerca de las 10 de la noche, Richard Allen Davis, un hombre con un largo historial de delitos, irrumpió en la casa. Mientras Polly y sus amigas hablaban y se divertían, Davis las sorprendió. Armado con un cuchillo, obligó a las otras niñas a quedarse calladas y ató sus manos, dejándolas en el dormitorio mientras se llevaba a Polly. El pánico no tardó en invadir la casa. Las amigas de Polly, en shock, lograron liberarse y alertaron a la madre de Polly, pero para cuando la policía llegó, Davis ya se había esfumado con la niña. El caso pronto llamó la atención no solo de los medios locales, sino de todo el país. En una pequeña ciudad como Petaluma, un evento de esta magnitud era impensable, y el miedo se apoderó de todos. Con la desaparición de Polly, su familia no tardó en movilizarse, y lo que comenzó como una búsqueda local se transformó en un esfuerzo nacional. Miles de voluntarios se unieron para buscar a la niña, distribuyendo carteles por todo el país con su foto y detalles de su desaparición. La gente de Petaluma se unió, mostrando una solidaridad impresionante mientras las autoridades locales, estatales y federales trabajaban en conjunto para dar con cualquier pista. Pero a pesar de los esfuerzos masivos, los días pasaban sin noticias de Polly. Durante 2 largos meses, la desesperación se apoderó de la familia Klaas. Mientras tanto, Davis se movía sigilosamente, tratando de no dejar rastros. Era un depredador calculador, con una mente fría y metódica, y su historial criminal mostraba una trayectoria peligrosa. Davis no era ningún extraño para el sistema legal. Había sido condenado por múltiples delitos, incluidos robos y secuestros fallidos. A pesar de esto, el sistema falló en mantenerlo encerrado. Su liberación solo permitió que el destino de Polly se viera trágicamente entrelazado con el suyo. 2 meses después del secuestro, un golpe de suerte, o mejor dicho, un descuido de Davis, llevó a su captura. Un equipo de trabajadores de carreteras, en un día aparentemente normal, se toparon con el sospechoso. 2 meses antes, Davis había sido detenido en una propiedad cercana a donde se había secuestrado a Polly, pero en ese momento no se hizo la conexión entre él y la niña desaparecida. Sin embargo, cuando los trabajadores encontraron ropa perteneciente a Polly cerca de esa propiedad, la policía regresó a investigar más a fondo. El 30 de noviembre de 1993, Richard Allen Davis fue arrestado. El hombre que durante semanas había logrado evadir a las autoridades, finalmente había cometido un error fatal. La evidencia era abrumadora y bajo interrogatorio, Davis terminó confesando. Reveló que había llevado a Polly a un lugar remoto, donde la había estrangulado y dejado su cuerpo abandonado. Richard Allen Davis no era un simple criminal.
Era un hombre con un pasado plagado de delitos y violencia. Nacido en 1954, tuvo una infancia complicada, marcada por problemas familiares y una vida en las calles. Desde joven, mostró un comportamiento antisocial que lo llevó a una vida de delitos pequeños y grandes. Pasó gran parte de su vida adulta entrando y saliendo de la cárcel, lo que convirtió su historial en un reflejo de las fallas del sistema judicial de Estados Unidos. Davis había sido condenado por múltiples delitos graves antes del secuestro de Polly, y sin embargo, había sido liberado repetidamente. La pregunta que muchos se hacían en ese momento era, ¿cómo es posible que alguien con su historial estuviera libre para cometer un crimen tan atroz? Este cuestionamiento resonó en toda la nación y fue uno de los catalizadores para el cambio en las leyes sobre reincidencia criminal. El asesinato de Polly Klaas impulsó la creación de la ley de los 3 strikes en California, que imponía sentencias más duras a los criminales reincidentes, asegurando que individuos peligrosos, como Davis, no tuvieran la oportunidad de regresar a las calles. El juicio de Richard Allen Davis fue seguido de cerca por la prensa y el público. El rostro frío e inexpresivo del hombre que secuestró y asesinó a Polly estaba en todas las portadas. El caso no solo conmocionó por la brutalidad del crimen, sino por la actitud de Davis durante el juicio. En uno de los momentos más oscuros y recordados del proceso, Davis hizo un gesto obsceno hacia la familia de Polly en la sala del tribunal, un acto de desprecio que enfureció a la opinión pública. Finalmente, en 1996, Davis fue condenado por el secuestro y asesinato de Polly Klaas. La sentencia fue clara: pena de muerte. Sin embargo, hasta el día de hoy, Davis sigue en el corredor de la muerte en California, esperando la ejecución que nunca ha llegado debido a la moratoria en la aplicación de la pena capital en ese estado. El impacto de la muerte de Polly fue devastador para su familia, pero su padre, Mark Klaas, decidió canalizar su dolor y frustración en algo positivo. En medio de la tragedia, surgió la Polly Klaas Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar en la búsqueda de niños desaparecidos y a ofrecer apoyo a sus familias. Mark Klaas se convirtió en un defensor incansable de la protección infantil y la reforma del sistema judicial, asegurando que otras familias no tuvieran que pasar por el mismo sufrimiento que él vivió. La Fundación Polly Klaas ha ayudado a encontrar a miles de niños desaparecidos desde su creación y sigue siendo un símbolo de esperanza y acción en medio de la oscuridad. El legado de Polly, aunque trágico, continúa inspirando a personas de todo el país a luchar por la seguridad de los niños. A lo largo de los años, el recuerdo de Polly Klaas ha perdurado. Su historia no es solo una advertencia de lo que puede suceder, sino también un recordatorio de la importancia de la comunidad, la unidad y la perseverancia en la búsqueda de justicia. La pequeña casa en la que fue secuestrada ya no existe, pero en su lugar, el nombre de Polly Klaas sigue vivo, no solo en la fundación que lleva su nombre, sino en el corazón de todos aquellos que, de una manera u otra, han sido tocados por su historia. El secuestro y asesinato de Polly Klaas es uno de esos casos que por más años que pasen, sigue resonando. No solo por la brutalidad del crimen, sino por cómo movilizó a toda una nación y dejó una huella imborrable en el sistema judicial estadounidense. Nos recuerda que, a pesar de la oscuridad, siempre hay luz, que en los momentos más terribles, la humanidad puede unirse para luchar por la justicia.